María Zambrano y el método de los claros, cuaderno de notas para un ensayo en imágenes, es una exposición que se apoya en un documental cinematográfico que a su vez toma como punto de partida una suerte de sondeo de lugares esenciales dentro de la biografía y de la obra escrita de María Zambrano. En concreto, uno de los espacios, o digamos el eje principal de todo este recorrido sería la casa de María Zambrano en el pueblecito de La Pies, que se encuentra al norte de Francia, ya pegado a la frontera con Suiza y también pegado a las montañas del Jura francés, en donde María Zambrano vivía cuando escribió el libro Claros del Bosque, que es otra de los elementos fundamentales. Es la obra pues, a la que más le dedicamos tiempo en este ensayo cinematográfico y en la exposición también, proporcionalmente. Por decirlo de algún modo, la clave un poco de la exposición viene también, o podría ser definida a partir de algunos términos que María Zambrano utilizaba habitualmente, y en este caso ya el propio título de la exposición da una señal evidente de esto, pues en Claros del Bosque, ¿no? Con la exposición pretendemos pues ofrecer una serie de anotaciones o indicios o hilos claros, ¿no? En resumidas cuentas, que el espectador puede recorrer para de algún modo palpar algunos de los en fin, motivos que nosotros trenzamos tanto en la exposición como en el documental, y que ellos le permita pues, ampliar a su vez, ¿no? Darles un poco de la posibilidad al observador, al espectador, de por su cuenta terminar de dar forma a este de recorrido que no deja de ser una mera sugerencia, ¿no? En fin, además de La Pies, pues como puede verse aquí, también recorrimos otros lugares fundamentales en la vida de María Zambrano, como pueden serlo pues, Segovia, Roma, Ginebra, Atenas, en Nápoles, la villa de Leginestre, en donde Giacomo Leopardi escribió La Retama, puesto que fue un lugar en el que se dio la posibilidad de que en su momento María Zambrano y su hermana Araceli viviesen allí, y como es un lugar de escritura, ¿no? Que quedó sellado, digamos, por el paso de Giacomo Leopardi, pues nos parecía que encajaba muy bien en el argumento de ese sondeo que planteamos en su momento. Y también de entre esos hilos que hemos ido trenzando y que la propia deriva del ensayo nos puso delante, está también la relación que en su momento fue de naturaleza epistolar entre María Zambrano y Víctor Erice, a raíz de digamos, el conmovedor visionado o la conmovedora experiencia que para María Zambrano supuso el descubrir El espíritu de la colmena, esa obra maestra realizada por Víctor Erice en 1973, mientras se encontraba en La Pies escribiendo Claros del Bosque. Pasamos a recorrer ya un poco los espacios de la muestra. Bien, aquí en este primer espacio, y a modo de introducción un poco, en dos pequeñas pantallas tenemos la aportación, por un lado, de grandes especialistas en la obra de María Zambrano y a la vez personas muy cercanas a ella que la trataron personalmente, como es el caso de Jesús Moreno Sanz, que aparece ahora mismo en la imagen, y eso, una serie de amigos personales, digamos, de María Zambrano. Y por otro lado, una serie de especialistas en su obra, filósofos, etcétera, pues, que dan una serie de anotaciones acerca de los argumentos que trabajamos tanto en la exposición como en el documental. Tenemos también la aportación de un crítico como es Jaime Pena, especialista en la obra de Víctor Erice, en concreto en El espíritu de la colmena. Y con esta pequeña introducción nuestra intención es pues dar como inicio una serie de apuntes traídos por verdaderas figuras notables. Pensemos que entre estos amigos cercanos de María Zambrano pues tenemos a Agustín Andreu, a Quilino Duque, a Orlando Blanco, a Julio López Cid, a Alfredo Castellón, a Jesús Moreno Sanz, a Manuel Ferro o a Joaquín Verdú.
Y entre los especialistas pues podemos ver aquí ahora mismo a Mercedes Gómez Blesa, también han hecho aportaciones Fernando Sabater, Marifé Santiago Bolaños, Emma Yamatei, Claudio Rodríguez Cer o Virginia Trueba. Pues como veis, entre estos especialistas hay algunos que ya han tratado un poco más de manera específica pues, la importancia de, por ejemplo, o la preocupación, el interés que María Zambrano demostró por el arte cinematográfico, además de todas las aportaciones que estos especialistas hacen acerca del argumento de los lugares en la obra de María Zambrano, de la razón poética, etc. Después pasamos a lo que sería ya el espacio principal de la exposición, que a su vez estaría dividido en dos partes. Un primer corpus, llamémoslo así, argumental, que se va desarrollando en 6 pantallas distintas. Entre estas argumentaciones tenemos esta pantalla en concreto, recoge una lectura que la poetisa Amalia Iglesias realiza sobre 2 textos hermosísimos de María Zambrano que se titulan El cine como sueño y El sueño creador. Esta lectura está acompañada por, como podéis ver ahora mismo, fragmentos de El espíritu de la colmena de Víctor Erice y también por fragmentos de distintos documentales de la Guerra Civil Española. Me gustaría señalar que aquí, si introducimos el texto del sueño creador, es porque consideramos que más allá de todos esos argumentos que de manera específica María Zambrano trabajó acerca del cine, más allá de esos textos que ya son, podríamos decir, textos que tratan sobre cine, sí es verdad que los 2 de los que serían puntos de apoyo esenciales que muchos especialistas en su obra reconocerían en la obra de María Zambrano, quiero decir, sería tanto aquellos pensamientos que dedicó a los sueños como los que dedicó al tiempo. Y es también legítimo el interpretar o el intentar definir digamos, el funcionamiento del arte cinematográfico como un diálogo entre estos 2 mismos extremos, ¿no? El de los sueños y el del tiempo. Por eso yo siempre defiendo que a María Zambrano se la irá reconociendo, como ha ocurrido desde hace muchísimos años, como una gran pensadora en distintos ámbitos y de una manera muy especial en el mundo de las artes. Sí que yo creo que con el paso del tiempo en el mundo del cine y del pensamiento acerca del cine en el ámbito español y yo creo que internacional, la aportación de esta filósofa al pensar a través del cine y a través de las imágenes también irá cobrando muchísima más importancia. Bien, en la pantalla siguiente lo que tenemos es algunos fragmentos de tomas que realizamos en La Pies. Esta es una fotografía antigua perteneciente al archivo, al fondo de la Fundación María Zambrano, en la que se puede ver el estado en el que se encontraba la casa cuando María y su hermana Araceli, junto con su primo Rafael Tomero, vivían allí. En la época, esta fotografía yo creo que es más o menos de la época en la que María ya escribía Claros del Bosque. Pues bien, estas imágenes de La Pies están acompañadas con unos fragmentos sonoros hermosísimos, que son unas grabaciones que hoy en día no se conocen demasiado y yo creo que sería interesante que se retomara, ¿no? la difusión de esa palabra hablada de María Zambrano acerca de la escritura de Claros del Bosque y la experiencia que para ella supuso el experimentar el lugar de la manera en que lo hizo en La Pies y la relación que esto digamos produce en su obra, ¿no? Y en especial en Claros del Bosque. Bien, después de La Pies lo que tenemos aquí es de nuevo una lectura de Amalia Iglesias, pero en este caso es un fragmento de un texto que escribió a su regreso a España que se titula El saber de experiencia y en el que la propia María Zambrano habla acerca del momento de su salida de España y el regreso de España. Por eso acompañamos las imágenes, o sea, la lectura de Amalia
con imágenes de documentales que ofrecen un testimonio de la salida de exiliados de España en 1939 a través de Le Perthus, que es el lugar por el que también María Zambrano huyó de España. Cuenta en este pequeño texto, que también es muy hermoso, María Zambrano, que en el momento en que abandonó España, en la fila de personas que la acompañaban, ¿no? que se encontraban en esa misma situación que ella, pues se dio la circunstancia de que delante suya había una persona, un hombre con un cordero a sus espaldas, y que este cordero la miró. Ella llegó a la conclusión, ¿no? Incluso cuando caminaba por la piel, y esto lo dice casi de manera literal ella misma, que si en algún momento ella volvía a España, lo haría pues de alguna forma recibida también por la mirada de ese cordero. Ella pues pasa entonces a describir que, ya que este texto lo escribe una vez ya retornada del exilio, claro, ella confiesa que ella desciende del avión, efectivamente, necesita por un momento un poco de tranquilidad al bajar del avión y no apoyarse en nadie, para comprobar si encuentra ese cordero, pero el cordero evidentemente no aparece por ningún lado. Pero una vez que ella ve las imágenes en televisión y las fotografías de los reportajes en la prensa, ve sus fotografías, su propia imagen divulgada, ¿no? Reconoce que el cordero era ella, el cordero que había de recibirla, la imagen del cordero, la mirada del cordero que había de recibirla era ella misma, con lo que a través de la referencia a la mirada pues casi se cierra un círculo, ¿no? En torno al exilio de María Zambrano, ese argumento que fue pues fundamental a lo largo de su vida y siguió siéndolo también en su producción literaria y filosófica. Como veremos un poco en la proyección del fondo, pero quiero antes pasar por estas otras tres pantallas, el tema de la mirada y en especial la mirada en la que se vincula también al exiliado, es uno de los argumentos más importantes que trabajamos tanto en el documental como en la exposición. Bien, en esa pantalla del fondo lo que hicimos fue incluir una serie de cortes de las localizaciones realizadas, pues, como decía al principio, en la pieza, esta en concreto es de senderos, ¿no? Por decirlo de algún modo, de claros del bosque, en el lugar preciso o en los caminos precisos y los claros, podríamos decir precisos, ¿no? De alguna manera, que también la propia Zambrano recorrió mientras escribía Claros del Bosque. Pero en esta pantalla tenemos también imágenes de Roma, sobre todo de Piazza del Popolo, en donde se encontraba uno de los domicilios de María Zambrano en Roma. Pues tenemos fragmentos también realizados en Segovia, en Atenas, también aquí en Madrid, y como os explicaba al principio, de la villa de Leginestre en Torre del Greco. Además, en esta pantalla pues, hay una pequeña muestra de la ambientación sonora que Miguel Ángel Ramos y Sofía Ramos realizaron para el documental. Bien, en la pantalla siguiente tenemos, como os comentaba, la mención o anotaciones acerca del paso de María Zambrano por Roma. Italia, y Roma en concreto, una ciudad importante en relación, evidentemente, a tantísimos argumentos en la obra de María Zambrano, pero en especial, por un lado, al cine, porque para ella fue fundamental el conocimiento, por ejemplo, del neorrealismo italiano. El texto que os mencionaba al principio, del cine y los sueños, lo escribió originalmente durante su estancia en Roma en los años 50, y también porque en Roma María Zambrano escribió pues, algunas de las obras principales con respecto a esos dos temas tan esenciales como son en su obra el tiempo y los sueños. Estos fragmentos en concreto son tomas realizadas en el Café Greco, en donde pues, María pasó tantas tardes con otros exiliados españoles, y en donde incluso realizó lo que se conocen como los cuadernos del Café Greco, en los que aparecen tantísimas anotaciones fundamentales acerca del tiempo, precisamente. Bien, y cerramos esta serie de articulaciones, ¿no? Previas a lo que se define en las proyecciones del fondo, con una serie de anotaciones acerca de, como decía, la relación pues, de María Zambrano con la película El espíritu de la colmena de Víctor Erice,
o sea, su relación también de manera directa y a través de cartas con el propio cineasta, en los que pues tenemos también las argumentaciones que ofrecen especialistas, por un lado del mundo del cine como Jaime Pena acerca de la película de Erice especialmente, y también de Marifé Santiago acerca de María Zambrano y también de los espacios segovianos que aparecen tanto en la película como en muchos pasajes de la obra de María Zambrano. En fin, también aquí podemos ver en algunos momentos pues el testimonio, ¿no?, de Víctor Erice, que comenta pues cómo en su momento y gracias a esa intermediación que realizó Joaquín Aguilar, María Zambrano descubrió El espíritu de la colmena, y cómo pues esa película la tocó profundamente y reconoció en ella pues no solo unos argumentos, unos espacios segovianos, ¿no?, una figura, una relación muy particular con la propia protagonista de la película, en la que ella, yo creo que de alguna manera también se sintió identificada, pero también un modo de hacer, una pauta poética muy especial que cabe también vincular de manera esencial con la obra y con el pensamiento de María Zambrano. Bien, y ya cerrando un poco todo el recorrido, lo que podemos ver al fondo en estas tres proyecciones son, o tres o cuatro, deberíamos hablar de cuatro proyecciones, es una especie de trenzado final, sin tampoco pretender zanjar ninguna de las cuestiones propuestas con estas tres proyecciones. En primer lugar, en los dos extremos tenemos lo que serían dos imágenes que comprenden de manera explícita, ¿no?, y casi de manera literal, el exilio de María Zambrano. Por un lado, imágenes de la salida de exiliados a través del Le Pertis en 1939, y por el otro, el regreso de María Zambrano en 1984 a través del aeropuerto de Barajas, en esas imágenes en las que ella misma pues hablaba de la imagen, en fin, de la mirada, ¿no?, y de cómo ella se reconoció ocupando un poco el lugar de aquel cordero que ella vio antes de partir hacia el exilio. Y aquí en el centro, además de otras imágenes también de documentales de la Guerra Civil, tenemos por un lado un fragmento en especial del espíritu de la colmena, en la que se habla precisamente y se subraya la importancia de la mirada y también en cierta medida la importancia de la mirada y del ser vistos en los exiliados. Y hay también una pequeña intervención de José Ángel Valente hablando de la razón poética de María Zambrano y de cómo se produjo la recepción de su obra, ¿no?, paulatina en España, y cómo el oído de los protagonistas culturales de nuestro país pues se fue amoldando un poco y acomodando para poder asimilar todo ese vuelco que produce, ¿no?, el pensamiento de María Zambrano. Y hay además también una entrevista con otro de los protagonistas principales del documental, que es José Miguel Ullán, poeta y artista que defendió como pocos la importancia y la figura de María Zambrano en España, y de la cuya autoría pertenece una entrevista fundamental que se realizó a María Zambrano poco antes de regresar a España, y de la que nosotros incluimos también algunos fragmentos aquí. Bueno, y para finalizar hay unas pequeñas frases pronunciadas por la propia María Zambrano acerca de la mirada, hermosísimas, que se puede poner un poco en diálogo, pues, tanto con estos argumentos que trabajamos sobre el espíritu de la colmena, sobre Claros del Bosque, pero también acerca de la propia mirada de María Zambrano. En fin, esto es la exposición, más o menos. Seguramente me he dejado muchas cosas que sería interesante comentaros, pero también es verdad que hay que dar la oportunidad a las personas a que vengan a conocer el espacio, la propuesta, y que ellos mismos pues retomen todos estos hilos propuestos y tengan la oportunidad de trenzar ellos mismos también los argumentos que nosotros hemos esbozado mínimamente.